enfermedad. Pero también tenemos que conocer el término trastorno. ¿Cuál había sido la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? A ver, uno nomás. La etiología no es clara. La etiología no es clara, solamente hay hipótesis. Ya les decía, el trastorno límite de la personalidad, también compañeras, por ejemplo, me decían, una de las causas puede ser una causa social, por ejemplo, la violación. Pero no todas las personas a las que les ha sucedido esto de la violación, una agresión sexual, resulta que tienen trastorno límite de la personalidad, ¿no? O no todas las que tienen trastorno límite de la personalidad han sufrido una agresión sexual. Entonces, no es claro, pero sí hay muchos factores. A diferencia de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. ¿Es clara o no su etiología? Es súper clara. ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre enfermedad y trastorno. Pero resulta que también tenemos que complicarnos un poquito más. La enfermedad y el trastorno llevan signos y síntomas. Signos y síntomas. De ambas formas sabemos como síntoma. Pero muchos signos o síntomas que son manifestaciones, no se olviden, los signos y los síntomas son manifestaciones de que algo está pasando, ¿no? No todos los signos y síntomas o no todas las manifestaciones quiere decir que sean enfermedades. Por ejemplo, a ustedes, no sé si de niños, cuando estaban en etapa de 6 a 8 años, han tenido dolor de huesos. ¿Les ha pasado? A la mayoría por ahí, ¿no? Sí, algunos no. Pero ese niño, porque le duele el hueso, está enfermo, pues es un síntoma del dolor. O se ven situaciones normales. Porque el hueso está creciendo. ¿No? ¿Eso será una enfermedad? Entonces, nosotros, para diferenciar qué puede ser un trastorno o una enfermedad, tenemos que reconocer qué es normal y qué es anormal. ¿No? ¿Cómo vamos a diferenciar qué es normal y qué es anormal? ¿Cómo lo diferenciamos? Por ejemplo, hay una primera parte que nos dice que es la norma en base a los ideales que nos hemos construido nosotros en el transcurso de nuestra existencia como seres humanos, como cultura. Por ejemplo, para nosotros la Biblia, eso nos dicta normas. La constitución política del Estado, todas esas cosas nos conducen cómo comportar, ¿no? Porque si no hubiera eso, matar sería como los animales se matan. Y es anormal que los animales, no sé cómo se lo coma a una cebra, que la mate a una cebra, pero sí va a ser anormal que un hombre mate a una mujer. ¿No? Entonces vean, hay una norma ideal que nos es trazado por los valores morales, después son transcritos a las leyes, ¿no? Pero esa no es la única forma de definir qué es normal y anormal, sino también está lo que nosotros en medicina más usamos, que es la norma estadística. ¿Se acuerdan? Y vamos a poner, por decir, el número de pacientes, número de personas. Puede ser, digamos aquí, 10, 20,
sangre. ¿Cuánto tiene que ser? De 70 a 110. Aquí tenemos, por ejemplo, 10, y aquí tenemos 50, y aquí tenemos 70, aquí tenemos 100, y aquí tenemos 110, 150, por ahí 200. La mayoría de las personas, ¿dónde están? ¿Cuánto tienen su azúcar? 70 a 110. Entonces vean, aquí tenemos una gran cantidad de personas. Pero eso no quiere decir que no haya personas que estén con 50 de glucosa, ¿no? O haya personas que tengan, que solamente tengan todos tengan 110, sino hay un pequeño grupo, 10 personas, que tienen más de 110, están por 150. Esto se llama la campana de Gauss, ¿no? Que está en función a la norma, a la moda. Por ejemplo, hace años, sus bisabuelitas de ustedes usaban pantalón. ¿Cuál era lo normal? ¿Cómo era lo normal de vestirse? Faldas, polleras. Pero usar pantalón. Seguramente que había. Pero la mayoría, su norma estadística era usar lo mismo ahora. Usar pantalón o usar falda en los hombres. ¿Qué dice? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es lo normal en los hombres? ¿Que usen falda o que usen pantalón? Pantalón. ¿Que usen pantalón? La mayoría. ¿No? Pero con este avance de la aceptación de cosas raras, ¿hay personas que usan falda, varones o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces vean, están aquí. O otros pueden taparse ya demasiado, no sé. Pero la mayoría no. Entonces, esas personas que usan falda, ¿son normales o son anormales? Y más caminan así, es otro síntoma, ¿no? Es otro signo. Sus manerismos se llaman eso. Su entonación de voz, ¿verdad? ¿Es normal o es anormal? Es anormal porque la mayoría de los hombres no usan falda, no hablan así con sus manerismos. Son anormales, ¿no? ¿Sí o no? Para esta forma de ver, norma ideal y norma estadística son anormales. ¿Sí? ¿Qué dice, señorita? La última de esta fila. ¿Son anormales? No. Ah, ya, entonces ha prestado atención. Sí son anormales, pero no, eso no quiere decir que sean trastornados o sean enfermos, eso es otra cosa. Sí son anormales, se salen de la norma. Es decir, en mis tiempos era tan anormal que era fuerte la discriminación a los homosexuales. Ustedes, por ejemplo, ¿qué harían si ven un Terian aquí?
¿Qué? ¿Es normal o es anormal? Anormal. Es anormal. ¿Qué les da ganas de hacer? Pagar. En mis tiempos así era, pero con los homosexuales. Para que se den cuenta de dónde nacen esas cosas, de la norma que nosotros concebimos aquí y vemos a alguien diferente, nos vamos a agrada, pues, ¿no? Ya a ustedes les han metido que los homosexuales son una locura, ya ha habido una serie de cosas. Para ustedes, discriminar a un homosexual debe ser, no, ¿cómo? ¿No? Pero aún tenían, ustedes, ¿les van a matar o no? Eso me decían sus compañeros. Eso viene de la norma ideal, que ha venido de la norma estadística. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero esos términos no significan que estén enfermos. Aquí tenemos que ver otra cosa más que lo normal y lo anormal, que es el daño que puede causar un determinado síntoma, signo o síndrome a una persona, o sea, a sí mismo o a los demás. Por ejemplo, lo mismo sucede en lo biológico. Antes, personas con 300, 350 de triglicéridos, que ahora se considera un pecado tener así, porque era normal. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha bajado a 200, 150 es lo ideal, ¿no? ¿Por qué ha habido ese cambio desde los años 70 hasta ahora? ¿Por qué ha habido cambios en el estilo de vida? Porque esa gente que tenía 300 o 400 de triglicéridos, ya le echaba al pico la pala, caminaba, no les hacía daño tener esa cantidad de triglicéridos, porque los triglicéridos son azúcares en forma de grasas moviéndose por el cuerpo y ellos quemaban. En cambio, ustedes, les apuesto que no caminan ni 5 cuadras, es micro, taxi, o sus papás les traen, les llevan, o viven por aquí. Yo todavía he caminado desde por aquí hasta la terminal varias veces, porque iba a recoger mis cosas. Pero ahora hay tanto microtaxi, facilidades, entonces triglicéridos de 300, cuando no te mueves, hace daño. Entonces, lo que puede ser anormal, vean, más el daño a sí mismos, se convierte recién en una enfermedad o un trastorno. O esos homosexuales, por ejemplo, que, bueno, yo conozco a algunos inclusive son psicólogos. Y lo peor es que son tan trastornados, diría yo, porque tienen pacientes varones que están construyendo su identidad sexual y ellos, como son homosexuales, les echan a perder. ¿No? ¿Ese tipo es normal o anormal? Anormal. Anormal, porque está haciendo daño a otros. ¿No? Por eso la pedofilia, porque los pedófilos dicen, deberían de aceptarnos igual que han aceptado a los homosexuales. Es nuestra preferencia sexual al estar con un niño. ¿Les parece eso? Son anormales. Pero además son trastornados. ¿Por qué?
porque el niño no puede decidir pues, con quién estar y con quién no. Cambio homosexual, como ha aparecido esta de la tolerancia, por ejemplo, nos han aparecido dos homosexuales, se han juntado entre los dos que querían. Inclusive pueden aportar, algunas veces son muy, como dice la definición de salud mental, ¿no? Aquella persona que está capaz de soportar los fenómenos estresantes y de aportar a la comunidad. Algunos de ellos aportan mucho, ¿no? Aportan mucho, o sea, son normales, no normales, no son anormales, pero pueden trabajar y hacer cosas por la sociedad. Entonces ellos son anormales, pero no hacen daño ni a sí mismos ni a los demás. Entonces por eso no estarían considerados como trastornos o trastornados como, ¿no? Entonces no se olviden. Otro ejemplo de enfermedades físicas. ¿Saben qué es la dextrocardia? Un defecto de nacimiento del corazón y del otro lado. Ya, un efecto, una alteración es una anormalidad donde el corazón, en vez de estar al lado izquierdo, está al lado derecho. Es anormal, porque la mayoría tienen al lado izquierdo. Pero resulta que late bien, bombea bien, irriga bien. ¿Son enfermos? No. Entonces, para que se den cuenta, esto nos va a permitir individualizar a los pacientes. Por eso, no se olviden de este dicho que dice, hay enfermos y no enfermedades. Es decir, que cada individuo es muy diferente a los otros enfermos que tienen el mismo problema. ¿Se dan cuenta? Hay personas con presión arterial de 140, 90, que desde jóvenes han tenido eso. Y hago el historial y resulta que ahora viene él, ay, estoy con mi presión elevada, doctor, deme medicamentos porque ya no puedo aguantar. Ya ha pasado, me han medido mi presión y resulta que tengo 140, 90. ¿Qué le digo a él? No, le voy a dar un losartán. Como para él es normal eso, el losartán me va a hacer desmayar, pues. ¿No ves? Entonces, vean, tengo que considerar siempre para determinar si hay una enfermedad o un trastorno, si es anormal, pero además, si produce daño al sujeto o a los demás, sobre todo en las enfermedades mentales, si produce daño a los demás, ¿no? Porque las enfermedades físicas el daño es a uno mismo, pero en las enfermedades mentales, ese alcohólico que había 19 feminicidios, ya han sucedido como, no sé, parece que son 10 suicidios. Ese problema mental, ¿a quién ha dañado? A su entorno en el primer caso y en el segundo a sí mismo. No tenía ningún problema físico, no se podía sacar o poner con endoscopio en su cabeza, digamos, este se va a suicidar, ¿no? Entonces, por eso tenemos que analizar caso por caso, evaluando estas características. No puedo catalogar de enfermo a alguien que no se está produciendo daño o daño a los demás, a pesar de ser anormal, como un Tenian que se está caminando por ahí, digamos, ¿no? No por eso, hay que matarlo, digamos. Yo les acuerdo que ustedes harían eso, porque hacíamos eso cuando nosotros estábamos jóvenes, cuando veíamos un homosexual. Para que se den cuenta por qué venía esa discriminación en el caso de nosotros, para que se pongan en nuestro lugar. ¿O qué piensan de los Tenian? Capaz ustedes son Tenian, ¿verdad? Muy bien, ¿se ha entendido? ¿Sí?
Entonces, no se olvide todo esto. Dentro de esto, por ejemplo, del sí mismo, entra en la sensación de bienestar, malestar, todo lo que hemos hablado de las dimensiones que tiene la salud mental, ¿no? A ver, un resumen que me haga la suerte de pasar. Wire. Exactamente, completamente comprendido, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, en esto que la siguiente clase ya vamos a ir viendo